2.200.000 uruguayos concurrirán el próximo 16 de abril a las urnas para anular o confirmar una ley aprobada por el Parlamento en diciembre de 1986. Esta ley concedió una amnistía a todos aquellos militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar que gobernó al país entre 1973 y 1985. Los partidarios de confirmar el perdón a los militares se identificarán en el plebiscito con una papeleta de color amarillo y con una de color verde aquellos que piensan que la ley debe ser eliminada y los violadores de los derechos humanos llevados ante la justicia. Buenas tardes, señor. Me voy a sentar para hacerle algunas preguntas. Con mucho gusto. ¿Qué va a votar usted el 16 de abril? Voy a votar por el no, es decir, la boleta verde, para anular una ley completamente injusta en este país. Por supuesto que el voto verde. Por supuesto. ¿Por qué? Y porque es una injusticia que no se toman medidas con los que torturaron a tanta gente. Por la verde. Por la verde, ¿por qué? Para hacer justicia. En Europa mataron a 6 millones de judíos, yo soy de origen judío. Ahora pienso que justicia se debe hacer, ¿no? Verde, y porque queremos que se juzguen. Que se juzguen a los militares que violaron los derechos humanos. Sí. ¿No es medio arriesgado eso? No, acá no pasa nada. ¿Queremos volver al pasado? No. Por el no. Por el no. ¿No qué? Que no quiero referéndum. Ah, usted no quiere referéndum. ¿Qué espera? Pero referéndum va a haber igual. Pero yo voy a votar por la verde, no, por la otra. Por el mantenimiento de la ley. Sí. ¿Y por qué le parece tan importante que se mantenga la ley? Porque quiero paz y tranquilidad, porque yo viví en Uruguay mucho tiempo y sé lo que pasa en Uruguay. Bueno, ahí te estoy diciendo lo que... No habría plebiscito el próximo 16 de abril si en este pequeño país del Cono Sur sudamericano no hubiera habido una dictadura que durante 11 años arrasó con todas las libertades y persiguió implacablemente a sus opositores. Bueno, en esas cárceles clandestinas tenían todos los fines psicológicos que tienen las cárceles clandestinas en la represión. Allí se los interrogaba y se los torturaba, eso me consta. Yo nunca participé y nunca fui testigo de los interrogatorios porque no era personal de confianza. Eso era reservado para algunos, por suerte. Pero me consta que allí se los torturaba porque veía el estado en el que estaban los presos, se les veían heridas. Había algún salón en que había un tacho muy grande lleno de agua que evidentemente usaba por submarino, y por los comentarios de los otros soldados, ¿verdad?, que hacían la custodia y que participaban en los interrogatorios. Pero no es necesario remontarse tan lejos en el tiempo para comprender cómo y por qué se llega a esta instancia electoral. En 1984, militares en el poder, políticos del hoy gobernante Partido Colorado y de la coalición de izquierdas Frente Amplio, se sentaron alrededor de una mesa de negociaciones para pactar la transición a un régimen democrático. El Partido Nacional se negó a participar de las mismas por encontrarse detenido su principal líder, el ya fallecido Wilson Ferreira Aldunate. La urticante cuestión de qué pasaría con policías y militares que hubieran violado los derechos humanos fue soslayada por todos los negociadores. Eso no impidió que hubiera elecciones en noviembre de ese año, de las que participaron el Frente Amplio y el Partido Nacional, aunque ambos con sus líderes proscriptos, ni que todos los partidos políticos prometieran en la campaña electoral amplias garantías para la acción de la justicia. ¿Usted sabe quiénes son los responsables del asesinato de su marido? No lo sé. Prácticamente ningún caso ha sido investigado, el mío tampoco, y como en el caso de ellos no hay testigos vivientes, no lo sabemos. Hay datos porque la justicia argentina investigó. En nuestro caso es uno de los que figura en el expediente del general Videla y los demás de la Junta de esa época, de la Junta Militar de esa época, y por lo tanto hay responsables indirectos y hay algún responsable directo identificado que lo alcanzó la obediencia debida en la Argentina, pero lo que sí está comprobado en el alegato del fiscal Estracera es la coordinación de las fuerzas represivas uruguayas y argentinas, en el caso nuestro y en el caso famoso de Automotoras Orletti, donde sí hay más de 20 uruguayos testigos, ¿verdad?, de este episodio, y que han reconocido a los oficiales uruguayos que actuaron en la Argentina a muy pocos días de sucedido lo nuestro, o sea que la conexión entre esos dos casos parece prácticamente probada.
En marzo de 1985 se instala el nuevo gobierno colorado, presidido por Julio María Sanguinetti. El Parlamento recién electo aprueba una amnistía para los presos políticos, muchos de los cuales llegaron a pasar hasta 13 años en prisión, en condiciones infrahumanas de detención. Esta ley de amnistía, aprobada con los votos del Partido de Gobierno y del Partido Nacional, excluía explícitamente a los miembros de las Fuerzas Armadas. Durante ese año y el siguiente, se tramitan algo más de un centenar de causas ante la justicia por parte de familiares y víctimas directas de la represión. Hay quienes opinan que en 1984, durante las conversaciones que sostuvieron militares en el poder y representantes de los partidos políticos, se le habrían otorgado a los primeros garantías de que no serían juzgados por los delitos cometidos durante la época dictatorial. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, eso ha sido suficiente y largamente discutido por todos los que intervinimos en las conversaciones del Club Naval. Desmentido de la manera más enfática. Para nada, en las conversaciones del Club Naval, ni antes ni después, se trató el tema sino que por el contrario, en la única oportunidad de las conversaciones del Club Naval, en la cual hubo un tema de discusión que tenía, si no directa, indirecta referencia a eso. ¿Cuál fue la consideración del campo de competencia de la justicia militar? Los que negociaron, las tres fuerzas que negociaron, se opusieron decididamente a que se diera competencia a la justicia militar en lo que pudiera ser todos los delitos contra la persona humana cometidos durante la época de la dictadura. Senador, ¿a qué se debió el cambio de postura del Partido Colorado en relación al tema de las violaciones a los derechos humanos durante la pasada dictadura? ¿Cómo cambio de postura? El cambio de postura en periodo preelectoral, inclusive en viajes presidenciales, el doctor Sanguinetti dijo que los militares que habían violado los derechos humanos iban a ser sometidos a la justicia civil. Mira, el propio presidente de la República hizo una larga reflexión a propósito de eso. Y la hizo pública en el país, en el sentido de que para el presidente de la República, las condiciones en las cuales se habían dado, digamos, los acontecimientos políticos, habían llevado a que el propio Poder Ejecutivo consultara con las fuerzas políticas del país y buscara una solución que fue la que finalmente se aprobó. Y porque creo que es lo más correcto en este momento de tratar de mantener la ley, porque así convivimos todos mucho mejor, ¿no le parece? Como mirá, yo con la política no me meto para nada. Si votó, votó. Pero si voy a votar, por supuesto, y voy a votar para que condenen a los militares. Si se deroga la ley, usted me hace una pregunta un poquito adelantada a los acontecimientos. ¿Qué le parece a usted? Me gustaría ser optimista, pero no quisiera adelantarme que pudiera pasar cosas que no serían muy agradables, no solamente para los uruguayos, sino para el resto de Latinoamérica. Pero cuando se viola una criatura o se secuestra una criatura, eso no tiene el mismo perdón que un Tupamaro que de repente luchó por una causa que consideraba justa. Y eso que tendrían que ya, antes de ir a juicio, ya culparlos y condenarlos. Porque eso no se le puede perdonar a nadie. Por ahora no pienso, el partido mío no lo voy a votar. El Partido Colorado no lo voy a votar. Si no van a declarar los militares, bueno señores, entonces en este país puede suceder cualquier cosa. Yo quiero que se derogue la ley. ¿Que se derogue la ley? Ah, sí, sinceramente. El presidente dice que va a haber riesgos de que se termine la democracia si se deroga la ley. Dice él dice tantas cosas. El presidente agita, como otros políticos, agitan para que el pueblo no se decida. Pero como esto ya ocurrió en el 80, ahora va a ocurrir lo mismo. El pueblo no se va a dejar avasallar porque la autoridad hable en esta forma. Una autoridad que debía de ser ecuánime, porque todos los ciudadanos somos iguales, y el presidente es el presidente de todos. Y además las responsabilidades también son diferentes. Delitos se cometieron de los dos lados, pero no es lo mismo el terrorismo de Estado que la subversión que parte del pueblo, ¿verdad? Todos sabemos que el terrorismo de Estado tiene mucho mayores repercusiones y responsabilidades que gente que tiene sus armas porque el pueblo se las da para defender al pueblo y no para atacarlo, y que por las cárceles precisamente no desfilaron solo aquellos que se habían levantado en armas, sino
enormes contingentes de personas que simplemente pensaban distinto, ¿verdad? Ustedes se olvida que esa institución del Estado estaba fuera de la ley, porque ya antes de tomar todas esas medidas habían dado un golpe de Estado. Así que eso de institución del Estado, ya no había ley, ¿no? ¿Verdad? No había ley ni para unos ni para los otros, se vivía en un estado de calamidad colectiva. No se puede analizar esto ex post así, como si fuera un razonamiento lineal y simple. Quiere decir que aquí el problema no es de que nosotros poniendo de nuevo bajo proceso a aquellos sediciosos que pudieron evadir la acción represiva y que cometieron delitos de sangre, entonces nosotros, para que ellos nunca más vuelvan a tener la más mínima idea de volver a empuñar las armas, entonces los sometemos a proceso. Pero es que ¿acaso los jóvenes del ETA fueron sometidos a proceso antes? No existían, son nuevos. Nosotros no tenemos derecho a no ser optimistas, ¿verdad? Hemos empezado una campaña del referéndum hace 2 años, exactamente hace 2 años, en un marco muy adverso a nosotros. En el día de hoy constituimos una comisión nacional integrada al margen de... Luego de intensos debates parlamentarios, condicionados por la presión de las Fuerzas Armadas, anunciando que no iban a presentarse ante el llamado de la justicia, el Parlamento votó la ley que consagró el desacato militar. Para convocar una consulta popular sobre la legitimidad de una ley, se necesita, de acuerdo a la Constitución del país, la firma del 25% del padrón electoral. En este caso, 555.000 firmas. Si se lo compara con el cuerpo electoral español, equivaldría a unas 6 millones de firmas. Con este objetivo, se constituyó la Comisión Nacional Pro Referéndum, presidida por 3 mujeres, familiares de asesinados y desaparecidos durante la dictadura, que en 10 meses de paciente labor recorrieron todos los rincones del país y golpearon en millares de puertas. El resultado fue la presentación de la firma de más de 630.000 ciudadanos que adherían a esta iniciativa. De que debe ser el pueblo uruguayo, en ejercicio directo de su soberanía, quien adopte la decisión definitiva. Montevideo, 28 de enero de 1987. Señor vecino, hoy se hace presente la Comisión Nacional Pro Referéndum para que usted tenga la oportunidad de sumarse a esta campaña nacional y popular de reafirmación democrática. Hoy todos los uruguayos sabemos que habrá justicia y habrá democracia porque habrá referéndum. Las 3 mujeres que recibimos el honor de encabezar la campaña, estampamos las primeras firmas. Contábamos entonces, frente a la enorme tarea que teníamos por delante, con una profunda y serena confianza en los hombres y mujeres de este país, en su voluntad firme de corregir las injusticias, en su valor probado ante tantas adversidades. Con esta única compañía, nos sentíamos seguras de que la meta, que muchos consideraron imposible, estaba al alcance del esfuerzo de nuestra gente. Al comienzo... Las firmas obtenidas fueron presentadas en la Corte Electoral, quien se encargaría de su validación. Mediante métodos que fueron cuestionados por la Comisión Nacional Pro Referéndum, la Corte eliminó más de 60.000 firmas. A un año de su presentación, la realización del plebiscito era aún incierta. Quedaba un obstáculo más por salvar: la ratificación de más de 35.000 firmas observadas por la Corte Electoral. Luego
con mucha esperanza entregamos y con mucha confianza entregamos el trabajo a una corte electoral en donde depositamos nuestra confianza, y ahí nos encontramos de vuelta con otra batalla casi imposible de terminar, que era la arbitrariedad de otro órgano del Estado que no cumplía con su deber, una corte totalmente parcializada que intentaba, en la medida de sus posibilidades, terminar con el referéndum ahí. No pudo, después de un año entero de analizar firmas, parece mentira, tanto como a nosotros nos llevó recogerlas, a ellos les llevó contarlas y validarlas, con esta última maniobra de la convocatoria, que también pareció imposible, digámoslo, ¿verdad? Teníamos que ubicar en el término de 24 horas a 36.819 ciudadanos en cualquier parte del mundo, quizá en España también, para que ratificaran la firma. Naturalmente los que estaban en el exterior, salvo los de Argentina y Brasil, los demás no podían venir y tenían que hacerlo en ese marco de 48 horas. Pero a su vez, la gente no sabía si había sido convocada o no, porque esto se hizo a través del diario oficial con 200 ejemplares, allí estaba la lista de los nombres. Entonces fue necesario recurrir a estos micrófonos y desde aquí pedir a toda la población de Uruguay que investigara, que buscara a estas personas, y entonces desde aquí dábamos el nombre y la gente con automóviles los buscaba en cada barrio, en cada zona del interior del país, y pudimos lograr esa cifra imponente, con lo cual, claro, vivimos un día de emoción extraordinario, de alegría. ¿Cuál era esa cifra? 36.819 ciudadanos. Si lográbamos sobrepasar el número de 23.000, en ese caso tendríamos plebiscito, y lo tendremos. Perfecto, el Melo está llegando ahora a la hora 13, menos 9 rectificaciones. Por favor. Tomaron nota, compañeros. Arquillos, 11, 15. Por favor, no aflojen, pero nos pasamos ya cuando faltan datos del interior del país. Superamos la cifra. ¡Viva el pueblo uruguayo! ¡Viva el pueblo uruguayo! ¡Viva la justicia! ¡Viva la justicia! ¡Viva la democracia! Por favor, todo el volumen. 555.710 firmas. Pasamos en 9 hace 3 minutos. Las firmas ya confirmadas. Esta tarde nos abrazaremos todos en todo el país. Hemos logrado lo que algunos quisieron que jamás alcanzáramos. Adiós ley de impunidad. Tendremos justicia. El pueblo uruguayo hizo todo lo que tenía que hacer y más allá de lo que era posible. Yo creo que la mayoría va a ser favorable a mantener la ley. Me parece que va a ser favorable a mantener la ley. Pienso que aún inclusive aquellos que han votado o que han firmado para la derogación, en el fondo sienten que el acto de haber firmado, el acto de poner en marcha el requisito, les da, no digo solución definitiva, a la idea que cada uno pueda tener a propósito del fondo del asunto, pero por lo menos sí les ha dado satisfacción a lo que ha sido su sentimiento de protesta. Pero también ellos han de sentir que el país lo que precisa es paz, porque ellos también tienen que pensar que las cosas que suceden en otros lugares de este continente, las formas por las cuales algunos grupos están volviendo a creer de que tienen mágicamente la verdad en la mano y que a ese bien se puede llegar por el mal. No es un camino que el Uruguay quiere o deba recorrer de nuevo. Y acá, si no se gana
viste que hay que ganar, hay que votar, y que no hagan trampas, entonces va a pasar lo mismo, porque ellos se acostumbraron a hacer lo que ellos quieran. Y pobre de nosotros, si no se gana esto, te digo a nosotros, pobre de nosotros. ¿Usted sabe quiénes fueron los que hicieron desaparecer a su hija? Sí, hay nombres, hay nombres. Y si eventualmente se derogara esta ley y existiera la posibilidad de juzgarlos, digamos, ¿usted los perdonaría? Mira, eso, yo digo que lo que tiene que haber en este país es justicia, ¿no? Y realmente saber lo que pasó. Yo no tengo los ojos en la nuca. En realidad, como dice nuestro presidente, que nosotros los familiares tenemos ojos en la nuca. No, no tenemos ojos en la nuca, pero tenemos que saber qué pasó. Y tenemos, yo digo, bueno, si aquí se castigaron a otras personas también, bueno, ellos también que reciban el castigo, ¿no? Pero yo interiormente, imagínate que hay cosas que duelen mucho. ¿Se imaginaban algún día, por ejemplo, que 10 años más tarde se iba a abrir esta controversia en torno al tema de derechos humanos, o pensaban que esto iba a seguir eternamente? No, yo creo que se sentían muy seguros, ¿no? Se sentían demasiado seguros, que inclusive cuando estaban haciéndole firmar actas falsas a los secuestrados en Buenos Aires, en algún momento de ese convivir permanente, porque estuvieron muchos meses detenidos clandestinos con los oficiales, había un cierto diálogo, digamos, entre los detenidos oficiales, y alguno de ellos dejó deslizar como que era una burrada lo que se estaba haciendo, porque esta gente que había sido secuestrada en Buenos Aires, torturada, y después ella aparecer acá, tarde o temprano se iba a saber eso. Y algún oficial dijo, sí, pero cuando esto se pueda ventilar van a haber pasado más de 20 años, dice, no va a pasar nada. Es decir, ellos estaban seguros de que estaban subidos a una torre de la que no los bajaba nadie. Usted como militar retirado, ¿qué imagen cree que tiene la sociedad civil uruguaya respecto a las Fuerzas Armadas, a los militares uruguayos? Bueno, desafortunadamente, en estos 4 años posteriores a la recuperación de la institucionalidad democrática, no se ha procesado la reincorporación de las Fuerzas Armadas al seno de la sociedad civil. Precisamente la discusión sobre estos temas, no haberlos resueltos en forma definitiva, ha mantenido una situación de reservas recíprocas de la sociedad civil con respecto a las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Armadas con respecto a la sociedad civil. Quiere decir que después de concluido el plebiscito, si se diera el caso de que la mayoría derogara la ley, hay otra interpretación posterior, que es si la ley es derogada o si la ley es anulada. En ese caso la Suprema Corte va a tener que interpretar. Nosotros pensamos, inclusive en el proyecto de ley que estableció y reglamentó las formas de la votación, inicialmente todos los que estábamos a favor y votamos a favor de esta ley, sentimos y pensamos que el efecto de la ley no puede ser otro que derogatorio. Si el efecto de la ley, como creemos, es simplemente derogatorio, me parece que las cosas van a tener, aún en la hipótesis de que usted plantea, una solución natural y buena para que las cosas continúen en paz en el país. ¿El recurso del gobierno puede ser, en el caso de salir derrotado en el plebiscito, introducir todo el debate acerca de la derogación o anulación de la ley? Quizás si salen derrotados no planteen con toda fuerza el tema de que el resultado del plebiscito es simplemente derogatorio de la ley y por lo tanto aún en ese caso los militares no irían a la justicia. Sé que usted no es jurista, pero... Sí, no, pero naturalmente en este tema me he especializado y digo que la Constitución es muy clara en ese sentido. Si el pueblo dice que no, la ley es eliminada, no derogada. Porque la derogación de una ley implicaría que esto tiene valor para el futuro, pero no para el pasado. La eliminación, en cambio, abre el pasado y todas las causas que se habían iniciado en nuestro país, las causas penales, siguen teniendo plena vigencia. Ellos van a polemizar por esa vía, sin ninguna duda, pero la última palabra la tiene la Suprema Corte de Justicia. Y yo sigo confiando en la justicia como poder independiente del sistema democrático. Es uno de los 3 pilares fundamentales. ¿Y vos pensás que va a haber justicia? No creo, pero igual vamos a votar en verde, eso después se va a ver. ¿Por qué no crees? Y porque se irá a hacer alguna otra ley para suplantar a esta que se va a votar. Y el 16 de abril creo que vamos a estar todos ahí firmes, ¿no? A ver si se hace justicia o no, porque ya nos pusieron bastante en traba y creo que tenemos que ganar. Y creo firme que vamos a ganar, que sí.
Y puede pasar cualquier cosa, maestro, porque como van las cosas, vamos cada vez más para atrás. ¿Qué puede pasar, por ejemplo? No puedo decirle, ni usted lo puede saber lo que pueda pasar acá. Es asumir nuestro pasado con madurez, todos, civiles, militares, pueblo, gobiernos, todos por igual, y una vez que eso esté asumido, proyectarnos hacia el futuro es la única manera de salir sanos de esta situación. Lo demás es tapar simplemente, claro, el gobierno vende una imagen buena, aparentemente, de tranquilidad, acá no hay sobresaltos, se respetan los derechos humanos, se respetan los derechos políticos, con excepciones, ¿verdad? Algunas cosas suceden todos los días, todos tenemos alguna anécdota de algún maltratado en algún lado. Bueno, son resabios que quedan, pero todos sabemos también que todo eso está asentado en una cosa muy poco segura, porque no puede pasar en una democracia que ningún ciudadano sea llamado por la justicia y decida no ir y que el gobierno lo ampare. Eso es un principio absolutamente sagrado para los uruguayos. Eso no puede pasar ni ahora ni nunca más. Todo indica que nadie desea reeditar los enfrentamientos de un pasado reciente demasiado terrible. Pero en cualquier caso, la mayoría de los uruguayos parecen reticentes a aceptar el argumento de que el pasado es cosa de historiadores. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el mismo ha dejado huellas imborrables y que hasta el momento nadie ha conocido ni siquiera la verdad de los acontecimientos. El próximo 16 de abril, los uruguayos decidirán sobre su futuro.